CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenos días tengan todos ustedes para 89.1 FM, por supuesto, también para el equipo de producción de Red Democrática. Es un placer estar nuevamente al aire llevando la información de primera mano, análisis, contexto y por supuesto todas las soluciones que podamos ver en el horizonte según el enfoque de los especialistas que estamos trayendo a nuestro programa, puedan darle para que usted vea que hay un plan de trabajo, que se puede desarrollar un plan de trabajo al corto, mediano y largo plazo y darle una calidad de vida, un bienestar pleno a todos los costarricenses desde ahora y para el disfrute de nuestros hijos y también nuestros nietos. El día de hoy recordarles que estamos también en vivo por medio de las plataformas de redes sociales, Facebook y Twitter, con el distintivo CRC 89.1 Radio en ambas redes sociales, también en Red Democrática y por supuesto en la red social de este servidor, Jonathan Prendas. Así que los vamos a estar saludando, comentando sus aportes al aire, también para poder con nuestro invitado el día de hoy pues sumar su criterio y su visión a esta construcción de elementos para tener una mejor calidad de vida todos en este país. Sin más demora, vamos a nuestra primera sección del día. Red Democrática presenta Coaching Político. El día de hoy vamos a comentar un hecho que ha estado dando mucho de qué conversar a propios extraños en redes sociales, medios de comunicación y en todos los espacios de nuestro país, y es los cambios que se llaman constantes del gabinete del Poder Ejecutivo. Ministros, presidentes ejecutivos y viceministros han estado pues dejando sus cargos, dándole espacio a nuevas personas, y esto ha causado mucho resquemor, ha causado mucho morbo, pero lo correcto y la correcta lectura que se tiene que establecer en un episodio de esta naturaleza en todo gobierno, sin distingo de cuál es el partido político que llegó al poder, es que estos cambios son técnicamente normales. ¿Y por qué técnicamente normales? Porque cuando un presidente escoge a su equipo de trabajo, tiene que estarlos sometiendo a diferentes estados de valoración para saber si están haciendo lo que él considera oportuno en la administración pública y lo que él considera sano para los objetivos cuatrienales de la administración. Así que muchos o pocos los cambios es normal, se dan en todas las partes del mundo. Lo ideal es que la primera escogencia de un presidente de la República sea la que permanezca en los 4 años, pero si se dan los cambios, también es un proceso de equilibrios, es un proceso de aportes para poder tener buenas relaciones con los distintos frentes políticos, tanto de oposición como también los frentes mediáticos y los frentes populares, tanto sindicales como de la misma sociedad civil. Así que si a alguien le llega y le dice que el aporte de un ministro causó la salida y eso es un escándalo, no lo vea tan así. Esto es una construcción, como les estoy explicando, y los nuevos miembros del gabinete tendrán una dura tarea, que es superar las líneas que se ha estado desarrollando en los primeros 8 o 9 meses de esta administración y tratar de aportarle un valor agregado a la administración del actual presidente de la República para poder darle a los costarricenses soluciones plenas que le permitan salir adelante. Algo sí es muy claro, y es que los tiempos de un jerarca se dan mucho en términos de acuerdo a su nivel de conveniencia y de convivencia
con los diferentes frentes mediáticos y políticos, y eso también genera un desgaste que el presidente tiene que ir midiendo para ver en qué momento vamos a desarrollar una nueva innovación temática y práctica del Gabinete de la República. Así que ya lo saben, 20 o más, van a ser más los movimientos de aquí a que finalice esta administración. No los tome por sorpresa, es parte del acomodo normal político administrativo, y lo que conlleva es, eso sí, una solicitud expresa al nuevo jerarca de hacer mejor las cosas que su antecesor, siempre buscando el bienestar de los costarricenses. Esa ha sido la cápsula del coaching político del día de hoy. Vamos de inmediato a nuestra segunda sección del día. Red Democrática presenta Coaching Financiero. Muy buenos días, y bueno, trayéndole noticias desde el punto de vista económico, tenemos muy buenas noticias. No solamente la rebaja que hemos visto sustancial desde el punto de vista de las gasolinas y los combustibles, hemos dado un paso hacia atrás, en el sentido, hacia atrás, no hacia abajo, vamos a decirlo así, puesto que las gasolinas están quedando mucho más baratas a que incluso lo que teníamos previo a esta subida estrepitosa que hubo en mayo del año pasado. Eso obviamente va a traer también consecuencias positivas para que baje la inflación, cosa que también es otro indicador que fue muy bueno, y hace unas horas atrás nos indicaron que estábamos por debajo de 8%. Eso quiere decir que la subida de precios de la canasta básica ha ido poco a poco disminuyendo su velocidad. También, hablando de la canasta básica, hace unas horas atrás el gobierno nacional nos ha indicado que productos provenientes de la pesca, todos, absolutamente todos, sin distinción, solamente el pez martillo, no, el resto, todos van a estar cobrando un punto porcentual de impuesto de valor agregado. Y también para el tema de la higiene femenina, todos los productos también de higiene femenina van a tener un punto porcentual del IVA. Otra de las cosas que podemos rescatar en esta semana ha sido esa subida del dólar, que no es una subida como tal, sino que es prácticamente ir buscando un cauce original del precio, del macroprecio, para que después de esta distorsión tan abrupta que hemos tenido en las últimas 8 semanas, vuelva a su cauce original y no tener ningún tipo de preocupación para tanto importadores como exportadores, recordando que Costa Rica cabemos todos. Otra de las cosas importantes que también hemos visto en esta semana y que hay que rescatarla ha sido el informe de la OCDE, que si bien ha traído muchísimas cosas con él, hay que rescatar temas como la inversión en obra pública, el tema de la infraestructura, el tema de las cargas sociales y también el esfuerzo que se está haciendo a nivel de finanzas públicas. Pero me quiero dedicar en estos últimos minutos a hablar del tema de la educación, porque la semana pasada hubo una encuesta a nivel internacional reflejando que muchos de los chicos en Latinoamérica, y Costa Rica no es la excepción, que su aspiracional es ser influencer o youtuber. Y si lo comparo con el mensaje que da la OCDE, donde tenemos la menor cantidad de chicos que se están graduando de carreras STEM, que son las carreras que prácticamente tienen la mayor cantidad de empleabilidad a nivel mundial, ahí estamos quedando bastante rezagados. Por lo tanto, acá se prenden las alarmas. Obviamente tenemos que saber de que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad, y acá es parte de lo que tenemos que hacer todos los que estamos acá, papás, mamás, abuelos, tíos, tías, con nuestros sobrinos, nuestros hijos, nuestros nietos, de poderlos acomodar, velar, abrir los ojos para que puedan tener una mejor sociedad. Desde el punto de vista económico, prácticamente vamos bien encaminados, así que yo creo que sí vamos a tener un mejor país en estos próximos meses. Estás escuchando Red Democrática. Red Democrática presenta Faro Nacional.
Muchas gracias a don Daniel Zúcar por ese comentario de coaching financiero. Es muy importante ese aporte porque nos da la perspectiva de cuál es el movimiento del tipo de cambio del dólar y el comportamiento de los indicadores financieros. Esa sección va a seguir llegando a todos ustedes, cortesía de la producción de Red Democrática en alianza y coproducción con CRC 89.1 FM los martes y jueves de cada semana. Así que ya lo saben, si quiere estar informado y aprender de todo lo que está pasando en el acontecer financiero, nada más tiene que sintonizar los 89.1 FM todos los días para saber de todos los temas nacionales de 10 a 11 de la mañana. Recuerde, redes sociales, Facebook y Twitter, CRC 89.1 FM, también Red Democrática, Jonathan Prendas y Francisco Prendas, también por supuesto, para estar debidamente informado de todos los pormenores de la realidad nacional. Le damos también la cordial bienvenida a nuestro compañero de coproducción, don Francisco Prendas Rodríguez, porque hoy vamos a estar abordando diferentes temas muy importantes para que todos estén debidamente informados y también formados para poder tomar sus propias decisiones, Francisco. Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos a lo largo y ancho de todo Costa Rica, sintonizados en la 89.1? Muchísimas gracias por permitirnos llegar a través de las ondas de la frecuencia modulada hasta su vida, ahí donde se encuentre, en su casa, en su negocio, en el automóvil, caminando, por donde quiera que vaya. Un saludo, un abrazo de parte de Red Democrática y como siempre, pues muy agradecidos por el privilegio de poder llegar hasta su vida. Sí, hay varios aspectos que se están dando. De hecho, acabamos de concertar un contacto que daremos al final del programa, así que yo le pido que se mantenga hasta el final del programa antes de las 11 de la mañana, que estaremos conversando con un especialista en derechos humanos y relaciones internacionales que nos explicará, nos va a desmenuzar con la información específica y exacta de lo que está pasando en Nicaragua por la situación que se está dando hoy de la liberación masiva de presos políticos. Y masiva, estamos hablando de decenas de personas, casi 200 personas que presuntamente estarían siendo liberadas y enviadas a los Estados Unidos. Eso normalmente se maneja a muy altos niveles políticos y diplomáticos, y hay mucha especulación que se está dando en las diferentes redes sociales y medios de comunicación. Normalmente la información oficial es muy escasa en Nicaragua, pero la vamos a verificar lo más posible por medio de estos especialistas y específicamente este vocero de Red Democrática, nuestro amigo Jorge, que pronto va a poder ingresar en el momento en que tengamos toda la información verificada, ingresará directamente a la señal de CRC 89.1 para darnos la explicación con datos exactos y verídicos de lo que está pasando. Lo que se da y lo que supuestamente está pasando es que esta mañana habrían tomado a casi 200 presos políticos del régimen de Daniel Ortega allá en Nicaragua. Los habrían montado en un avión y los habrían enviado para Estados Unidos. Su condición de si son exiliados, de cómo los sacaron, cómo los van a recibir en Estados Unidos, el acuerdo que exista para que el avión no sea devuelto y quede en el limbo la situación migratoria de todas estas personas, es lo que todavía se está por verificar. No existe, no hay un antecedente a esto, no se avisó, no se sabía, pero hay muchas personas, incluidos gente con la que usted, don Jonathan, ha trabajado en algún momento en el sistema latinoamericano social, que estarían siendo presos políticos del régimen. La lista no existe, todavía no está claro cuáles son los nombres de estas personas que en algún momento habrían hecho algo que a los ojos de la justicia de Daniel Ortega y del manejo que él hace del gobierno de forma pues tan antojadiza, podríamos decirlo, ¿verdad? Totalmente. Porque él le pone muchísimas de las decisiones de gobierno y aún judiciales con medios de represión.
por medio de las policías y el ejército, pues muchas veces termina en arrestar a una persona, llevarla a prisión que ni siquiera es preventiva, porque lo deja ahí de forma muchísimas veces de forma indefinida y no necesariamente con un juicio justo como debería ser. Y hay personas involucradas en parte política, gente que no comulga con su partido o con su posición política, medios de comunicación, incluso hay personas de temas religiosos que también han caído en la cárcel como perseguidos políticos, como presos políticos, y esta lista de casi 200 personas habrían sido liberadas, trasladadas a un aeropuerto, ingresadas en un avión y llevadas a los Estados Unidos. Esto es lo que estamos tratando de verificar, esto es lo que estamos tratando de ahondar lo más posible en la información para ver el sistema de derechos humanos, que normalmente está muy encima de todos estos procedimientos, por más expeditos que sean y por más sorpresivos que sean, son los que manejan la información, pero como les insisto, normalmente los datos específicos y los datos oficiales no emanan, por lo menos no los más veraces, no emanan directamente del gobierno oficial de Nicaragua, sino que hay que verificarlos por otras fuentes, normalmente con personas que están ahí presencialmente en el sitio y que pueden verificar efectivamente quiénes son, cómo se fueron, cómo fueron tratados, a dónde fueron enviados y cómo van a ser recibidos. Eso es lo que estamos verificando con la red de contactos que tenemos en Red Democrática, tanto nacional como internacionalmente, para que uno y el principal vocero, en este caso, de nuestro equipo en Red Democrática, en temas de derechos humanos y relaciones internacionales, sea el que nos explique qué es lo que está pasando de primera mano. Como le digo, esto acaba de suceder. Hoy, jueves en la mañana, amanece la noticia que casi 200 personas, presos políticos en Nicaragua, habrían sido enviados a los Estados Unidos para tener otra condición, por lo menos de libertad, allá en los Estados Unidos. Detrás de esa noticia estamos. Igual esperamos poder contar con el tema de fondo de hoy, que es con don Edwin Estrada en el tema de la tecnología y el manejo de la 5G, por ejemplo. Bases de datos, protección, información. Exacto, todo lo que tiene que ver y ha trascendido en los últimos tiempos con el manejo de la tecnología. Él es un especialista, es un hombre que ha estado en la ejecución de la política pública y que ha estado en la definición de procedimientos en instituciones públicas y en el sector privado y que maneja ampliamente el tema de la conectividad, de la seguridad, y el tema de 5G que está muy sobre la mesa. Hay países donde ya incluso se está desarrollando y poniendo en práctica las primeras etapas de la 6G y nosotros todavía estamos pensando en el tema de la 5G. Hay mucho que se especula, pero definitivamente tendría muchísimos beneficios la implementación de la 5G para procesos, para el teletrabajo, el tema de la virtualidad, de la digitalización como tal de los procesos tanto públicos como privados, y eso ayuda en productividad, ayuda en seguridad, ayuda en gestión como tal. O sea, hay muchos beneficios, pero también hay un lado político y hay un lado comercial, de implementación, de equipos, de software, de hardware, que tiene que verse, y en general, desde el punto de vista político, hay que definir una política al respecto, una forma de ejecución, una debida ejecución para que sea lo más transparente, expedita y efectiva posible, y de todo eso queremos hablar con don Edwin Estrada en los próximos minutos, que será la entrevista en Faro Nacional, la sección de entrevistas acá del programa. Y bueno, eso es en lo que estamos trabajando ahorita, don Jonathan. Para mañana le anticipo que tendremos un profundo análisis con una especialista sobre el tema de la educación, a propósito del inicio de las clases, a propósito del, como le llamaron en el Estado de la Nación, el apagón educativo que hubo en los últimos años. No solamente fue aumentado por el tema de la pandemia, pero que ya venía de por sí dando problemas por temas de infraestructura, por falta de integración tecnológica, por a veces falta de condiciones del recurso humano o saturación de las cargas administrativas para el recurso humano, los profesores y demás.
En algunos casos, sobre todo en el tema de inglés, se ha hablado de la duda de si están suficientemente capacitados para el bilingüismo que se necesita en el caso del estudiantado, y obviamente la falta de muchas veces de condiciones para que ellos mismos puedan trabajar. No estamos diciendo que todo el profesorado esté falto de algún tipo de capacidad, al contrario, lo que se ha logrado hasta el día de hoy ha sido por el compromiso, por el trabajo, por la entrega, por la capacidad que han demostrado los maestros y profesores, pese a las condiciones, muchas veces, y recuerdo en pandemia, el trabajo que tuvieron que hacer con medios virtuales para los cuales no estaban preparados, que no estaban listos para ser ejecutados, y que tanto ellos como los guías del proceso educativo, como los estudiantes que muchas veces no tenían los recursos y la expertise necesaria para implementar la virtualidad, pese a eso lograron salir adelante. Ahora hay que tomar remedios, hay que hacer procedimientos que vengan a salvar a toda una generación, a personas que están quizás lejos del nivel que deberían estar, sobre todo al principio, en primero o segundo grado, o que van a salir a una universidad o a una vida profesional con algún grado de deficiencia, y precisamente por eso es que mañana vamos a estar conversando con un especialista sobre el tema educativo. Los invitamos para que en Red Democrática, de lunes a viernes, de 10 a 11, usted permanezca con nosotros, siempre manejando temas a profundidad, explicándolo para que usted lo entienda, para que se comprenda, desmenuzándolo, como en el tema de coaching político, coaching financiero, el tema de criminalidad, el tema de tecnología, que mañana también lo estaremos hablando, y la entrevista de fondo hablando de diferentes razones que nos llevan a analizar lo que actualmente en el país es tema para poder hacer una mejor Costa Rica. Lo dejo, don Jonathan, con don Edwin Estrada para hablar de estos temas de tecnología, y pendiente nada más en cualquier momento la intervención de nuestro especialista al final del programa para hablar de lo que está aconteciendo en Nicaragua con, repetimos, esta presunta liberación de casi 200 presos políticos enviados en avión hacia los Estados Unidos. Estamos verificando esto con nuestras conexiones de derechos humanos a nivel iberoamericano, y cuando sea ya una información veraz y detallada, lo estaremos informando acá también en Red Democrática. Muchísimas gracias, don Francisco, por todo ese contexto y por toda esa explicación. Y en efecto, entramos ya de lleno con la entrevista del día de hoy con don Edwin Estrada, un amplio especialista nacional e internacional en el tema tecnológico, referente y de consulta obligatoria para quien quiera estar enterado de qué está pasando en tecnología, qué está pasando en la innovación a nivel de aplicaciones informáticas, pero también de protección de datos. Y esa es una área en la cual se ha convertido un referente en los últimos tiempos de primera calidad, don Edwin, y queremos conversar de eso y otros temas. Bienvenido, estimado amigo. Don Jonathan, muchas gracias. Un saludo a usted y a las personas que nos escuchan, que nos ven también, porque ahora la radio se ve y se siente. Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, un tema muy importante que cada día recobra mayor trascendencia en virtud de la cantidad de datos digitales que transita por las redes y que producimos todos los días. ¿Qué tan importante, ya para entrar en materia, recordándole a los amigos que estamos en redes sociales, en Facebook y Twitter, tanto de CRC 89.1 Radio y de Red Democrática, toda esta señal que se está generando por la FM, también estamos en redes sociales? Don Edwin, ¿qué tan relevante resulta que Costa Rica todavía no tenga toda la conexión de 5G para tener una buena protección de los datos de los costarricenses a nivel digital? Claro, pues esto tiene mucha relación en virtud de que hemos sido testigos de cómo cada día usamos más diversos tipos de dispositivos inteligentes que van produciendo datos. Y esto apenas está empezando. Entonces, eso significa que cada día vamos a ir teniendo mayor demanda de redes robustas, escalables, que soporten esta cantidad de datos. Y me refiero no solamente a los datos que producimos como personas físicas en nuestros hogares, en nuestros trabajos también, sino que la tecnología 5G pues tiene una trascendencia importantísima,
transversal en absolutamente todos los sectores de la economía. Entonces esto significa que no solamente en nuestros hogares, sino en el sector de la industria que usted ponga como ejemplo, va a tener aplicaciones 5G pues, para mejorar estos procesos productivos. Entonces esto significa que toda esta cantidad de datos tiene que transitar por algún lado. Y las únicas redes que en estos momentos tienen esa capacidad y tienen esas características son las redes de 5G, porque se dice que hasta más de 1 millón de dispositivos conectados por kilómetros cuadrados. Entonces, bueno, definitivamente tenemos que tener las condiciones de generar una red 5G para poder, pues no solamente transitar los datos, además también esto es sinónimo de competitividad y definitivamente al ser más competitivos pues estaremos mejor posicionados en los mercados nacionales y eso significa que evidentemente habrá más oportunidades para mejorar la calidad de vida de todas las personas. Me quedo con ese último segmento de la respuesta que acabas de dar. Para el costarricense que todos los días está pues inmerso en las redes sociales, que está viendo cómo agranda o ensancha su mira con toda la tecnología, ¿qué tan protegidos se pueden sentir en este momento en Costa Rica con la regulación y la legislación de protección de datos que hay? Claro, mire, primero de todo, tal vez hablar un poco de los tipos de datos que tenemos. Nosotros tenemos una legislación, digamos, relativamente buena en el tema de protección de datos y pues aquí tenemos datos de diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos aquellos datos más privados, por ejemplo, y así lo establece la ley, lo ha establecido la jurisprudencia de la Sala Constitucional, por ejemplo, datos relacionados con el fuero íntimo de las personas, digamos que orientación sexual, religión, preferencias políticas, etcétera, ¿verdad? Este tipo de situaciones que son meramente personal y que tienen un resguardo, digamos, especial en la ley. Igualmente hay otro tipo de datos que son públicos, ¿verdad? Entonces vamos de un extremo a otro, desde los datos más privados hasta los datos públicos que, por ejemplo, constan en el registro civil, en el registro nacional. Entonces hay una gran infinidad de datos pues, que definitivamente tienen que tener un resguardo en nuestra legislación. Entonces, de ahí la importancia del resguardo de los mismos y pasando también por los datos de las empresas, los mismos datos del gobierno, etcétera. Entonces, aquí en Costa Rica... ¿Pueden sentirse seguros la gente con la protección que hay? Mire, yo creo que aquí es... Vamos a ver, y voy a explicar, porque no hay que relajarse y no hay que atenerse. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes pues siempre van a estar atentos a atacar, a robar nuestros datos, a tratar de incluso robar nuestro dinero de los bancos. Entonces yo creo que aquí la importancia es, si bien es cierto, podemos sentirnos seguros, sin embargo hay que tomar las medidas para estar seguros. Entonces, por ejemplo, desde el gobierno de la República, emitir siempre la política pública, dotar a las instituciones siempre de presupuesto y de las últimas tecnologías para bajar el riesgo, ¿verdad? No podemos bajar el riesgo a cero, pero sí se puede bajar el riesgo y además, como la educación empieza por casa, entonces nosotros como personas físicas, tratar de informarnos cuáles son aquellas acciones que nosotros podemos hacer o que podemos evitar hacer para proteger nuestros datos. Entonces existen algunas recomendaciones. Bueno, y hay algo muy importante también, una máxima que a mí me gusta siempre indicar, que aquello que uno no es capaz de hacer en nuestra vida física, no lo repliquemos tampoco en esa vida complementaria, virtual que también tenemos, porque a veces nos sentimos que estamos detrás de una computadora y nos sentimos protegidos, nos sentimos en que no nos van a identificar, etcétera, etcétera. Te lo ejemplifico, es como en una casa que no está en condominio, sino casa que da con la calle pública, de tener el portón y la puerta abierta y la billetera en la mesita de entrada de la casa. Así es. Esa restricción claro. de eso no se hace en la computadora, en los teléfonos, hay que hacer exactamente lo mismo. Totalmente. Entonces hay ciertas actividades o ciertas acciones que podemos aprender, entre las cuales, por ejemplo, tener mucho cuidado cuando nos pegamos a redes públicas, porque tendemos mucho a andar con nuestro móvil, que muchas o la mayoría de las personas tenemos un móvil. Cuando llegamos a un sitio público, inmediatamente nos conectamos. Y
he visto gente o he sabido de personas que, por ejemplo, hacen transacciones bancarias. En ese caso, cuando las personas tienen que, porque ya se terminó los datos del plan que tienen de la operadora telefónica correspondiente, y tienen que, pues, conectarse con esta nueva señal pública, ¿qué cuidados hay que tener Bueno, para primero, poder protegerse? Okay, claro, primero tener certeza de dónde se están conectando. Si es una red pública, yo recomendaría no hacer una transacción bancaria ahí, porque son redes no seguras. Entonces, mejor esperarse hasta estar en un sitio seguro para poder hacer su transacción bancaria. Otro tema importante es las claves, evidentemente las claves, y se recomienda hacer un cambio constante cada mes, cada 2 meses de las mismas, y tener un patrón también, porque bueno, yo entiendo a la gente y a uno también le pasa, que son tantas claves las que uno Pone tiene. la misma en todo lado. Sí, pone la misma en todo lado. Mientras que no sea del 1 al 6, bueno, como algunos. Sí, como algunos que me acuerdo. Sí, exacto. Sí, definitivamente hay que tener un patrón de claves y pues yo sé que es difícil, y yo creo que el recordar las claves, eso va a ayudar a la memoria que muchas veces... El ejercicio mental. Ese ejercicio mental que hemos dejado de hacer, porque ya, por ejemplo, los números de teléfono ya no nos los sabemos, porque ya están ahí. Y antes yo me acuerdo, cuando yo era pequeño, todos. que yo me los sabía todos. Sí. Entonces, ciertas técnicas que hay que tener, por ejemplo, cuando uno recibe un WhatsApp o recibe un correo que no tiene certeza de dónde viene, no lo abra. Tener cuidado. ¿Por qué? Porque los ciberdelincuentes se aprovechan de este tipo de acciones, y tal vez que la persona no está alerta. Entonces ahí es donde ingresan los ciberdelincuentes y pueden desde robarnos nuestro dinero que tenemos en el banco hasta hackear, por ejemplo, las redes o las bases de datos del gobierno de la República, que ha pasado en este caso. Veamos un ejemplo práctico, Edwin, de lo que estás diciendo en la prevención del ciberdelincuente. ¿Qué es lo más extremo que usted ha visto que hace el AMPA digital o virtual, que el costarricense tradicional no tiene idea de que eso se puede hacer y que lo pueden estar extorsionando, lo que puede estar cayendo en una trampa si no pone cuidado? ¿Qué es lo más extremo que usted ha visto? Vamos a ver, yo creo que lo más extremo es, y que tiene que ver también, es que es lo más extremo, pero al final de cuentas lo más sencillo, obvio. Lo más obvio. Entonces, cuando te llaman a disque de un banco a pedirte tu clave, tu cuenta, hemos visto miles de ejemplos de casos. Los medios de comunicación han dado ejemplos de las noticias. Hemos sido testigos de personas que han pues sido víctimas de este tipo de extorsión o de robo. Y sin embargo lo seguimos haciendo, seguimos prestándole atención. Cuando nos llaman, nos piden las bases de datos, nos piden la clave, etcétera, etcétera, y la seguimos dando. Entonces yo creo que este es el caso, porque uno dice, Dios mío, ¿cómo seguimos cayendo si estamos alerta y hemos visto? Por ejemplo, el tema también de los robos desde las cárceles, o desde estos call centers que se hacen, que también no necesariamente están en la cárcel, pero es interesante porque estoy seguro, no sé si usted lo han llamado también, pero a mí me han llamado varias veces, y hasta que el tono se les nota que es distinto, porque no saben hablar muy bien también. Entonces, tras de eso, bueno, y tienen guiones que se aprenden. Y el Eduardo no haga una pregunta. Sí, claro, tienen guiones que se aprenden, pero ahí se les meten algunas palabrillas clave, o frases clave que uno puede identificar. Claro, nadie está exento a caer. Como decimos coloquialmente, al mejor mono se le cae el zapote, pero sí hay que entonces fortalecer esas prevenciones que uno puede hacer para evitar caer en este tipo de situaciones lamentables. Y aquí estamos hablando solamente de temas económicos, pero también hemos visto también cómo personas son contactadas, menores de edad que son contactados porque confían, y entonces lamentablemente pues sufren desde ataques personales hasta algunas personas que les han quitado la vida. Entonces, es importante tener en mente de hacer un uso seguro, responsable de las tecnologías de información y comunicaciones. Igualmente, ya en sí lo que es la protección de datos, que las personas sepan que existen ciertos datos, ¿verdad?, que tienen una tutela por el ordenamiento jurídico, y que existe la PROJAP, que es donde pueden acudir cuando
hay un mal uso de los datos. La Agencia ¿verdad? de Protección de Datos del gobierno. Así es, la Agencia de Protección de Datos que, bueno, lamentablemente no al Faltan día... recursos, hay que Sí, ser claros. faltan recursos, igualmente con el CECIRT, que es la agencia del gobierno que está adscrita al MISIT para el tema de la prevención de ataques cibernéticos. Entonces, aquí es importante hacer un llamado siempre al gobierno de la República para este tema. De hecho, que el presidente de la República, desde el primer día de este gobierno, habla y dice que una de las prioridades es el tema de ciberseguridad. Sin embargo, lamentablemente, si nosotros vemos el CECIRT, no tiene todas las condiciones todavía para bajar ese riesgo de ataque, porque entonces, es importante, el riesgo de ataque siempre va a existir, lo que hay que hacer es bajar el riesgo al mínimo. Ya hemos hablado en estos minutos sobre lo expuesta que puede estar una persona normal en el uso de las redes sociales, computadora, teléfono, y qué tiene que prevenir, qué tiene que hacer para prevenir. Ahora está señalando un problema ya del gobierno, que es el que está a cargo de proteger la institucionalidad, tanto público como privada, como también a las personas para que puedan estar más seguras. Y está señalando un tema importante que, a pesar de ser un plan de trabajo al inicio de esta administración en el mes de mayo, todavía hay mucho por hacer. ¿Cuál sería el ABC de lo que usted considera el gobierno de la República debe de hacer para darle seguridad a toda la institucionalidad y evitar hackeos como el que ya fue expuesto el gobierno en meses anteriores? Claro, aquí hay que tener claras varias cosas. Hay que tener claras varias cosas. Primero que todo, esto es, si bien es cierto, el gobierno, el Estado es digamos que el líder, es el que emite la política pública y el que dicta la pauta. Esto es una responsabilidad de todos, hasta de nosotros mismos como personas de hacer esas o evitar esas actividades o acciones que indicamos anteriormente. Entonces, partiendo de que el gobierno, de que el Estado es el que emite o el rector en este tema, el ABC sería el siguiente, y aquí creo que hay que abordarlo desde dos puntos de vista, al menos desde dos puntos de vista. Primero, el tema de ciberseguridad, de las redes, de la infraestructura crítica, y también desde el punto de vista de protección de datos en sí. Entonces, la Agencia de Protección de Datos, que está adscrita al Ministerio de Justicia, pues debe emitir primero que todo, la estrategia de protección de datos. No existe ahorita. No, si no tenemos una estrategia, no sabemos hacia dónde vamos. La estrategia está. No existe. La estrategia no existe. Esta estrategia incluso fue un compromiso de Costa Rica en el marco de la adhesión a la OCDE, y desde el 2017, desde el 2017 que nos aprobaron, en este caso, el ingreso específico o la aprobación del Comité de Economía Digital, se recibió por parte del presidente de este comité de la OCDE una nota donde hacía un llamado de atención sobre el tema de la estrategia de protección de datos. Hasta el momento, entonces, no se ha emitido. Hagamos un paréntesis ahí. Sí. ¿Qué tiene que tener esa estrategia para que sea eficiente? Mire, primero recordar que es una estrategia, ¿verdad? No necesariamente es un plan, ¿verdad? Porque ya un plan es un poco más abajo, aterrizando el tema, sino la estrategia es establecer quiénes son los actores, cuál es la visión, etcétera. Es algo muy general, ¿verdad? Es algo muy general que tiene que ser planteado, y repito, tengo entendido que la Agencia de Protección de Datos pues está trabajando de este gobierno, ¿verdad? La Agencia de Protección de Datos en este gobierno está trabajando en esa, y esperaríamos que para el Día de la Protección de Datos, que no me acuerdo cuándo es, yo creo que fue ayer, había hablado con la directora y me había dicho que para el día de ayer iban a sacar la consulta. Entonces, valdrá la pena revisar o preguntar a ver qué pasó, porque sí, me acuerdo que me había dicho que para este día la iban a sacar a consulta por lo menos. Entonces, eso con respecto a la estrategia de protección de datos. Por otro lado, para proteger los datos, también tenemos que proteger la infraestructura por donde pasan. Entonces, si por ejemplo tenemos ciberataques y
no tenemos desde el punto de vista de ciberseguridad las condiciones adecuadas para bajar ese riesgo, entonces igualmente esos datos van a ser vulnerados. Entonces aquí en el tema de estrategia de ciberseguridad, también compromiso de la OCDE en la misma nota que nos llama la atención sobre esto, está el tema de esta estrategia. Esta estrategia se lanzó en el 2018, a inicios del 2018, por parte del MISIT. Esta fue realizada por el Viceministerio de Telecomunicaciones cuando yo estaba de viceministro, y en ese momento se contó con la colaboración de la OEA para realizarla, y el gobierno actual la está revisando. Entonces yo esperaría que dentro de muy pronto también la estrategia de ciberseguridad ya revisada esté nuevamente, bueno, ya hay una vigente, pero está lanzada y tomándose las medidas que hay que tomar, pues primero para fortalecer al CECIR, que es este centro de atención de ataques, pero también dotando a las instituciones del sector público de las herramientas y dándole ese músculo político a la ministra, en este caso del MISIT, para que pueda... Que viene llegando, sí, para que pueda coordinar de manera adecuada con sus pares ministeriales, ¿verdad? Bajo la guía del básicamente que le escuchen. Eso. Que le escuchen, que le hagan caso. Claro. Porque, a ver, parte de la cultura lamentable en muchas ocasiones del costarricense es que hay celo territorial. Entonces, si alguien está jerárquicamente por estrategia dándome instrucciones, claro, hay cierto recelo de hacerle caso. Entonces, una recomendación es básicamente escuchar lo que la ministra y su equipo técnico va a desarrollar para que toda la institucionalidad esté segura. Pero más allá de eso, Edwin, me preocupa todo lo que ha estado pasando, me preocupa estos señalamientos que estás haciendo, y por eso me gustaría hacer una pregunta muy concreta. ¿Costa Rica está expuesto a un ciberataque como ya lo estuvo el año pasado? Claro que estamos expuestos. Lo estamos expuestos y siempre lo estaremos. ¿En qué medida lo tenemos? Claro, por eso decía yo antes que aquí lo importante es tener las condiciones. Eso es como un termómetro que va subiendo y va bajando. Entonces, la temperatura de este momento en Costa Rica está alta. Está alta, lo que significa que el riesgo es alto. ¿Y por qué puedo afirmar yo aquí sentado frente a usted hablando con los costarricenses? Bueno, porque no tenemos una estrategia de protección de datos, porque tenemos una ley que tiene algunas falencias y que, bueno, hay que y también hablar con los señores diputados para que sea una ley que pues tome las últimas recomendaciones técnicas. Las recomendaciones técnicas, sí, de la OCDE, bueno, de otras instituciones, pero por otro lado también el tema de ciberseguridad, que yo creo que por ahí principalmente es por donde somos más vulnerables, porque si nosotros vemos, por ejemplo, cómo están preparadas las diferentes instituciones públicas en esto, vemos que pues son muy pocos los recursos, como se decía anteriormente. Entonces, y además no solamente los recursos económicos para lograr pues tener las últimas herramientas tecnológicas para repeler esos datos, sino también desde el punto de vista del recurso humano, porque yo pregunto, y me gustaría preguntarle a los funcionarios públicos, si el Estado les ha dotado de capacitación. La respuesta es no. Y la respuesta, estoy seguro que va a ser Entonces, no. En este momento podemos decir que con la analogía de la casa abierta en una zona claro, de riesgo, en este momento el Estado, el gobierno, tiene puertas abiertas, portón abierto y la billetera puesta ahí porque estamos vulnerados. Yo diría que tiene la puerta cerrada pero sin seguro. Entreabierta. Sí, y ya le digo, ¿por qué? Porque esto es todo un engranaje. Si bien es cierto, el Estado costarricense tiene una responsabilidad de dotación de esta tecnología, del tema de la capacitación del recurso humano de cada uno de los ministerios, pero también la empresa privada tiene una gran responsabilidad. Y claro, evidentemente, pues la empresa privada pues tendrá más flexibilidad para hacer esto, pero por ejemplo, y volvemos al ejemplo que hablamos anteriormente, si nosotros, como personas físicas, que exigimos al gobierno, que exigimos al Estado, no tomamos ni siquiera las medidas más básicas, entonces, ¿qué podemos esperar?
¿verdad? Porque sí nos gusta mucho exigir, pero cuando nos hacemos un autoexamen vemos que no estamos cumpliendo ni siquiera con esas medidas tan básicas como cambiar las claves, como no conectarnos a redes públicas para hacer transacciones bancarias, por ejemplo, como por ejemplo, abrir cualquier correo porque nos dijeron, mire, usted se ganó un premio de una computadora en una rifa que no hemos participado. Entonces, qué suerte que tengo. Claro, entonces, por eso es importante que para bajar ese riesgo hay que hacerlo de manera conjunta. Y claro, repito, el Estado costarricense, por medio del gobierno, es el que tiene que tener el liderazgo. Entonces, yo esperaría que en los próximos meses estas dos estrategias se puedan dar. Y con la entrada de la nueva ministra del MISIT, pues se refuerce sobre todo el tema de ciberseguridad. Y este tema tecnológico también, ahora que decíamos, es un tema transversal, es un tema que toca todo. Entonces, por eso, ese músculo político que tiene que tener la ministra, en este caso del MISIT, debe ser apoyado por el señor presidente de la República, que es el jefe. Entonces, porque sí, tiene usted razón, y yo me acuerdo, por ejemplo, en los temas de infraestructura, que tantas veces nosotros insistimos al Ministerio de Obras Públicas con el tema de infraestructura de telecomunicaciones y era de oídos sordos. Entonces, por eso aquí en estos casos, cuando algo es transversal y que toca absolutamente todos los sectores de la economía, por ende, las diferentes carteras ministeriales, aquí el liderazgo del señor presidente es muy valioso y es fundamental. Sí, porque al final de cuentas, si el presidente no respalda la MISIT, que es la que tiene que darle instrucciones a los demás, los demás claro. Dicen, no, aquí la cosa no es en serio. Claro, y además, Jonathan, además que tenemos que tener claro en este momento que ahora sí el tema tecnológico, el tema de telecomunicaciones es un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque generalmente como es un tema que decimos, no, ese es un tema de los ingenieros, ese tema no me toca a mí. No, ahora el tema de telecomunicaciones, repito, es transversal y todos tenemos diferentes responsabilidades y por ende es obligación entonces de aprender qué es lo que tenemos que hacer y de tomar por lo menos las medidas básicas. Ok, entonces hemos hecho un balance para hacer una recapitulación del programa con la entrevista y la gentil asistencia de don Edwin Estrada, especialista internacional en temas tecnológicos. A nivel personal, el teléfono y la computadora tienen que tener más restricción y más cuidado porque los elementos de los ciberdelincuentes son muy altos y no podemos estar vulnerables nuestras cuentas bancarias, nuestras redes sociales, la información personalísima de nuestra familia, hay que tomar previsión. Y a nivel institucional tenemos que tener toda una estrategia para que la administración pública pueda garantizarle al país que estamos seguros, ¿cierto? Totalmente de acuerdo y definitivamente pues tener los ojos abiertos, la mente abierta. ¿Por qué? Porque cada día vamos a ir viendo cómo las tecnologías vienen a cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y aquí pues esto es una tarea de todos. Muchísimas gracias, don Edwin, por la visita. Esperamos que muy pronto podamos tenerlo acá para abordar más temas a nivel tecnológico. Y damos el pase en este momento a don Francisco Prendas porque ya tenemos más información de todo lo que está pasando en Nicaragua, Francisco, y no podemos cerrar el programa sin eso. Sí, como lo prometimos, estamos ya a punto de incluir en los micrófonos acá de Red Democrática Radio en 89.1 FM la voz de don Jorge Padilla, que es uno de nuestros especialistas, en este caso de la parte de Derechos Humanos y Relaciones Internacionales, y que es parte de nuestro equipo de trabajo a nivel iberoamericano, que nos va a comentar brevemente, y prometemos ampliarlo obviamente en otras emisiones, sobre el tema de la deportación, los desterrados. Los desterrados, esa que fue están, la que están saliendo de Nicaragua, que fueron enviados presuntamente a los Estados Unidos, y vamos a conversar precisamente con él sobre estos detalles para conocer más información de primera mano, eso sí, confirmada, verídica, veraz totalmente, sobre lo que ha estado aconteciendo en Nicaragua con los desterrados, 222 personas. Don Jorge Padilla, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a los micrófonos de 89.1 FM de parte de Red Democrática, don Jonathan Prenda, Francisco Prendas, don Edwin Estrada, que también estaba aquí en entrevista, les saludamos. Don Jorge, aprovechando el tiempo, coméntenos qué se sabe, qué se ha confirmado sobre la salida de estos 222 desterrados que han salido hoy de Nicaragua, todos ellos aparentemente presos políticos. Cuénteme. Sí, evidentemente sí son presos políticos o de conciencia, como le llaman otras personas. Evidentemente se ha dado un movimiento desde ayer y en horas de la madrugada, y bueno, se ha confirmado que un vuelo charter salió cerca de las 6 y resto de la mañana con rumbo a Washington y que llevaba más de 200 personas. En un principio no había claridad de quiénes iban allá y sobre todo si alguna de las figuras más emblemáticas que han representado la resistencia al régimen iban a bordo, y eso es algo todavía no confirmado, caso de Dora María Telles, entre otros, pero efectivamente sí se ha dado este movimiento. Don Jorge, perdone, el periódico La Prensa en Nicaragua, y lo consigno, La Prensa de Nicaragua, sí, en un Twitter hace unos instantes, hace 20 minutos, consignó una lista en la que precisamente de los 222 nombres, el número 5 es Dora María Telles Argüello, con número de cédula. Esta es parte de la lista, como le digo, que se está consignando ya en redes sociales de los medios de comunicación nicaragüenses. Y eso estaría muy bueno, porque dentro de las grandes inquietudes estaba si se encontraba a bordo estas figuras que en algún momento fueron cercanas a personas del régimen y que hoy no lo son. Pero esto es bien interesante porque es entre lo mediático y lo que realmente está sucediendo en el fondo, ¿no? Y aquí hay un marco que hay que entender de la liberación de estos 200 presos, que debe, digamos, verse un poco más allá de quienes van en el avión y quienes no van en el avión. Y uno, digamos, en dos escenarios, uno es la brutal represión continuada por medios incluso más allá del uso de la fuerza, ¿no? En algún momento pues fueron muy notorias las detenciones arbitrarias, pero hoy día se están dando juzgamientos extensivos a familiares de personas que van en ese avión, ¿no? Entonces, son personas que han sido declaradas culpables o objetivos militares del régimen que no tienen nada que ver tal vez con la agenda política o de lucha social y que están siendo apresadas. Tal vez como recordarán, hace un par de días cerca de 10 religiosos y laicos fueron declarados con penas de más de 10 años de cárcel, e incluso les agregaron inhabilitación de ejercicio de cargos de elección popular y de cargos públicos, ¿no? Entonces, digamos, en razón de esa situación, todo ello se enmarca en que si usted disiente del régimen es culpable de terrorismo de Estado, es culpable de atentado a la soberanía nacional, por el simple hecho del ejercicio de la libertad de expresión, entre otros derechos fundamentales, que no deberían ser objeto de persecución en nuestros días. Y el segundo escenario, que es lo más importante de lo que sucede hoy, es la inaceptable y antidemocrática utilización del aparato estatal, entiéndase en lo legal, en lo procesal, en lo institucional, para asegurar una persecución política y ciudadana, revestida precisamente de una constitucionalidad y una legalidad que le están dando, digamos, los espadachines de, diputados o diputadas de la Asamblea Nacional en Nicaragua. Y acá lo más complejo de lo que sucede hoy. Mientras ese vuelo iba en el aire, ¿no? Con más de 200 personas liberadas rumbo a Washington, la Asamblea Nacional empezó a sesionar en horas de la mañana para reformar la Constitución política en lo atinente al derecho a la nacionalidad. Sí, importantísima la liberación de lo que se está dando de estas personas, pero pongamos atención a lo que está sucediendo. Están aprovechando la coyuntura, están dando un golpe mediático y por otro lado están reformando el artículo 21 constitucional, que es un derecho humano además, y no una estricta concesión del Estado con fines políticos, y eso es gravísimo. Este segundo escenario, amigos y amigas, es una manifestación del manual del dictador. Para quienes les gusta la lectura es como leerse El otoño del patriarca, ¿verdad?, de García Márquez. Desesperado por mantenerse en el poder bajo cualquier consigna, reformas constitucionales, reformas legales, y digo que es un manual porque esta reforma constitucional está unida a otras reformas o incluso a la adopción de normas que silenciosamente ha venido desde hace algunos años y que por supuesto recordaremos en el estallido social del 18 se dieron más de cientos de ejecuciones extrajudiciales que están documentadas,
y posteriores detenciones arbitrarias, o sea, consumación en concreto de lo que normativamente se está adoptando. Aquí podemos citar la Ley de Agentes Extranjeros de septiembre del 2020, que impide a las organizaciones sociales poder recibir fondos de la cooperación internacional, que criminaliza la labor de los comunicadores sociales, que criminaliza la mera existencia de los movimientos y líderes sociales que son pilar fundamental en un Estado de Derecho. Evidentemente Nicaragua no se pone a la altura, se pone a la altura de los peores regímenes políticos donde no se puede hablar ni de democracia ni de Estado de Derecho. Y entre las reformas a la ley orgánica del Poder Judicial hay una que hay que ponerle mucha atención, y es la llamada adopción de la ley 1055 del año 2020. Esta es una ley denominada para la defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y la autodeterminación para la paz. ¿Qué significa esta ley? Esta ley determina, que es un cheque en blanco, todo aquello que el régimen considera que lesiona los intereses supremos de la nación. Y acá, digamos, además de ponerle atención a cuáles son esos presupuestos que supuestamente, valga la redundancia, lesionan al Estado, que obviamente estamos hablando que es el mero ejercicio de los derechos fundamentales de las personas nicaragüenses, debemos prestar atención, ojo, a lo que la ley expresamente señala, quiénes son los sujetos que cometen esos llamados ilícitos. Y son nada más y nada menos, la ley lo dice expresamente, aquellos nicaragüenses ejecutores que son considerados traidores de la patria. Don Jorge. Esos 200, perdona para tener la idea, sí. Esos 200 que van en que son desterrados, lo dijiste muy bien al inicio, son desterrados en aplicación de esta ley, son desterrados en la reforma del artículo 21 de esta mañana, que adicionó que los traidores de la patria perderán la calidad de nacional nicaragüense. Y además, adoptando una ley especial esta misma mañana, al tiempo, que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense. Eso es lo que hay que ponerle en el fondo, porque ellos llegan ya no como nacionales nicaragüenses a Washington, llegan como apátridas. Wow. Escucho. Eso que usted nos ha explicado muy detalladamente, muy claramente en los últimos minutos, es la verdadera interpretación que necesitamos que la gente tenga de lo que está pasando de estas 222 personas desterradas de Nicaragua por ser presos políticos o de conciencia, como ellos llaman, y que fueron enviados en un vuelo charter esta mañana, muy temprano, hacia Washington. Don Jorge, muchísimas gracias. Definitivamente vamos a conversar con usted en los próximos días un poco más sobre este y otros temas también de relevancia para Costa Rica. Nosotros terminamos. Don Jonathan, don Edwin, muchísimas gracias por estar acá. Esto ha sido Red Democrática Radio por 89.1 FM. Hoy jueves, feliz día para todos. Esto ha sido todo por hoy en Red Democrática.